¿Qué relación existe entre los usos lingüísticos, orales y escritos, que se producen dentro de las aulas de clase? Y no solo ahí, sino también fuera de ellas. Las relaciones que hay entre los usos orales y escritos que se producen dentro del salón de clase y los que se producen fuera del salón de clase, claro, depende mucho de la procedencia del alumnado, por un lado, del tipo de escuela, por otro lado, pero en principio yo diría que de manera general, en demasiadas ocasiones existe una especie de abismo entre lo que sucede fuera del salón de clase y lo que sucede dentro del salón de clase. Normalmente la gente cuando habla en su casa, con sus amistades, en su colonia, con sus compañeros y compañeras, pues habla para pasar el rato, para disfrutar de la compañía, para preguntar cosas que no sabe. Sin embargo, dentro del salón de clase se produce muchas veces una especie de, como de teatro, en que la maestra o el maestro preguntan cosas que saben, y que saben muy bien, mucho mejor que sus estudiantes, pero les piden que respondan como si ellos no supieran nada. Es aquella extraña norma que dice, yo sé, maestra, yo sé, que tú sabes, alumno, que yo sé lo que te pregunto mucho mejor que lo sabes tú, pero quiero que me contestes como si yo no supiera nada. Claro, esto es una situación que no se suele dar fuera del salón de clase. Por otra parte, lo que es cierto es que para una gran parte del alumnado, el acceso a formas de comunicación oral, luego hablaremos de la escritura, a formas de comunicación oral más formales, más elaboradas, más preparadas, menos espontáneas, menos informales, que es lo que dominamos fuera del aula. El acceso a esas formas, tanto en la interpretación, en la comprensión, como en la producción, para la mayoría del alumnado, digo, eso o se da dentro del salón de clase o no se da, por el entorno sociocultural en el que se vive, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que por una parte hay grandes, podríamos llamar, discontinuidades entre lo que sucede fuera del salón de clase y lo que sucede dentro, y lo que habría que hacer es tender puentes para que no exista un abismo entre esos dos espacios, digamos, vitales, sino que exista continuidades, establecer continuidades, aprovechar todo lo que saben los niños y las niñas, que es muchísimo, porque conversar espontáneamente y saben argumentar y conseguir que el papá o la mamá les deje salir por la noche o les deje, todo eso lo saben y lo saben hacer muy bien. Entonces, aprovechar todo lo que saben y abrirles puertas, valorar lo que saben y abrirles puertas para que puedan acceder a otras formas de comunicación oral. Muy bien. ¿Tiene importancia en este contexto el dominio de la lengua oral que los niños tengan para que puedan incursionar dentro de la lengua escrita? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que precisamente uno de estos puentes que decía entre lo que sucede fuera del aula y lo que sucede dentro del aula sería partir de lo que saben hacer oralmente, ir proporcionando instrumentos para que preparen intervenciones orales más elaboradas, más formales, más pausadas, con una preparación previa, que muchas veces se hace a través de la escritura, de la lectura de textos que nos den argumentos para aquello que vamos a decir. Y de esa manera, ese tipo de actividades orales pueden servir precisamente como puentes para luego trabajar por escrito. Es decir, que si primero leen un artículo, leen un cuento, o ven un programa en la televisión, o analizan unos comerciales, luego eso se comenta oralmente en clase, por equipo se trabaja, y luego a partir de lo que se haya hablado, se puede llegar a escribir algo pequeñito. La mayoría del alumnado que tenemos, sobre todo los de niveles inferiores, están acostumbrados, como decía antes, a un tipo de comunicación oral, informal, que funciona perfectamente fuera del salón de clase, en su entorno familiar, amistoso, etc. Pero en la escuela se les pide que hablen de otra manera, y además también que escriban, pero que hablen de otra manera. Entonces, por supuesto, si solo controlan en los usos más coloquiales, es muy probable
que tengan dificultades en la comprensión del tipo de lenguaje más formal que se le ofrece o que se le impone a veces en el ámbito escolar, y que tengan dificultades en producir textos orales y por supuesto escritos del tipo que se les exige lo académico, lo escolar, porque hay una cosa que está muy clara, y es que en la escuela no solo se evalúa lo que se dice, sino cómo se dice. Y en ese, muchas veces, el cómo se dice es un impedimento para llegar a evaluar lo que se dice. Muy bien. Entonces, esta cuestión del éxito, del fracaso de los niños, de los estudiantes, de los adolescentes que tanto pues, nos preocupan, tiene que ver con la competencia comunicativa oral, de una manera sustancial, ¿no? Sí, sí. Más cuando nosotros vamos a ver que tienen que emplear sus conocimientos, sus habilidades, ¿sí? sus capacidades en este hacer de la lengua que usted menciona. Entonces, ¿cómo podemos contribuir para el desarrollo de la competencia comunicativa oral del alumnado? Bueno, de muchas maneras, pero a ver, voy a apuntar alguna idea para compartir contigo, Olimpia. En primer lugar, una cosa que yo creo que el profesorado tendríamos que tener muy claro es que cualquier profesor de cualquier materia es también profesor de lengua o profesora de lengua. Es decir, que quien enseña química tendría que ser muy consciente que está casi enseñando una lengua extranjera, porque tiene un corpus conceptual, léxico, una manera de hablar en química que no es la manera de hablar habitual de la gente. Lo mismo en historia, en ciencias sociales, lo mismo en matemáticas, en filosofía. Es decir, no se habla igual o no se escribe igual para hacer un comentario de historia que para hacer un comentario de literatura, que para hacer un informe de un experimento de química, que para hablar de matemáticas, de un problema, por ejemplo. Es decir, y sin embargo, muchas veces quienes enseñamos no tenemos en cuenta que hemos de dar a nuestro alumnado los instrumentos para que puedan acceder a esas diferentes formas de decir, porque aprender una materia, de hecho, es aprender la manera de hablar en esa materia. Qué sé yo, el concepto de problema. El concepto de problema en matemáticas es uno, pero en la vida cotidiana es otro. Un ejemplo de una niña que le decía a su papá que estaba trabajando en la computadora: papá, quiero jugar con la computadora. Tenía 6 años esta niña. Papá, que quiero jugar. No, que estoy preparando una cosa para mis alumnos. Pero déjame jugar. Pues dice, no, ¿pero qué estás haciendo? Pues estoy preparando un problema. ¿Pero qué problema? Y dice, pues nada, una niña que tiene 200 pesos y se quiere comprar unos dulces y la niña le corta y dice, ¿y qué problema tiene la niña si le sobra plata? Claro, claro. Es decir, que el concepto de problema, el concepto de masa, de fuerza, de las raíces cuadradas, además, en matemáticas, todo eso que se dice que es el lenguaje unívoco de la ciencia, está lleno de metáforas, las matrices, la pirámide, y todo eso, claro, los niños y las niñas vienen a la escuela con concepciones previas de lo que son esos términos. Así es. Y esas concepciones no las podemos obviar y decir no existen, y aquí matriz quiere decir esto y pirámide quiere decir aquello. No, hemos de aprovechar todo lo que saben hasta poder llegar a esos conceptos que en ese ámbito del saber, de las matemáticas, de la química o de la lengua o de la literatura, tienen un valor unívoco, pero solo en ese campo. Entonces, ¿qué opinas con respecto a estas formas, a estos códigos que ellos están inventando que son creativos? Sí, sí, ¿no? sí. ¿Qué opinas respecto a la forma en que escriben los niños, los adolescentes y los jóvenes en los chats o a través de los celulares, que es lo que tienen más a mano? Bueno, a mí me admiran, me maravillan, porque considero que nos están demostrando todo lo que son capaces de aprender a hacer y todo lo que son capaces de crear a través del lenguaje y adecuándose a diferentes canales modernos, actuales, que para nosotros son aún un poco ajenos y para ellos son como una extensión de su brazo, ¿no? Los teclados diferentes.
Entonces, por supuesto, eso que acabo de decir es una valoración altamente positiva, pero con una salvedad, que eso es, yo lo considero altamente positivo en ese contexto, que es en el contexto de la comunicación entre iguales, de la comunicación entre personas que se conocen mucho, entre una comunicación muy inmediata, muy directa, muy rápida, muy económica, muy eficaz. Entonces demuestran que eso lo saben hacer muy bien. Pero por supuesto, esa no es la única manera de escribir, y eso ellos lo saben perfectamente. Perfectamente. Ahora, si lo que hacemos es decirles, eso está mal, eso es malo, ya les estamos poniendo de uñas, no sé si esta expresión se dice aquí en México, de uñas hacia lo que les queremos proponer. Como que les atacamos su identidad. Claro, y además, yo no sé, yo lo pienso, que a veces quienes ya tenemos una cierta edad, casi 2 edades, pues lo que tenemos es un poco de envidia hacia lo que son capaces de aprender y de hacer y que a nosotros nos cuesta tantísimo. Pero por otro lado, todo este sistema de escritura con abreviaturas, etcétera, parece que lo hayan inventado ellos, y tampoco es verdad, porque si abrimos un diccionario, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, después de cada palabra vamos a ver que siguen pues 3, 4 o 5 abreviaturas. Por supuesto, otras abreviaturas que se dan en la escritura, como SR para señor, DRA para doctora, PRF, PAG de página, etc., etc. Utilizamos en la escritura muchas abreviaturas, pero unas están sancionadas y bendecidas por la academia y otras no, porque son nuevas, son creadas, son producto de los últimos años, Entonces, quién sabe, a lo mejor de ahí llega un tiempo en que se aceptan más, eso ya no lo quiero decir. Pero lo que sí quiero decir es que tendríamos que mirar más a todo lo que son capaces de hacer los chicos y las chicas, y a todo lo que son capaces de crear, y a todas las maneras que tienen de aprender a hacer cosas, para aprovechar esas formas de aprendizaje dentro de la escuela. Llega un aparato electrodoméstico nuevo a casa, ¿y qué hacemos las personas de una cierta edad? Pues una vez hemos leído las instrucciones, llamamos al hijo o al nieto de 11 años para que nos lo ponga a funcionar. Así es. ¿Sí o no? Y ese jovencito, sin haber mirado una instrucción, nos pone a funcionar ese aparato. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo aprenden los juegos en la calle? Y todo eso no se aprovecha en la escuela. Y hay que aprovecharlo, esas formas de aprendizaje, crear instancias de curiosidad. Lo fundamental, yo creo, que del papel de una maestra o de un maestro es ser capaces de despertar en los chicos y las chicas el deseo de aprender, la curiosidad. Sí.